¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas oraciones tienen el poder de transformar vidas, mientras que otras parecen no tener impacto? Quizás has orado con devoción y entrega, pero sentiste que tus palabras no alcanzaron el cielo, como si no llegaran a Dios. La realidad es que la oración no son solo palabras al aire. Es una llave que abre puertas invisibles, detrás de las cuales se esconden respuestas, paz y dirección. Imagina por un momento que te encuentras en una habitación oscura con una llave en tus manos y una puerta frente a ti. Sabes que del otro lado hay algo maravilloso esperándote, pero para acceder necesitas saber cómo usar esa llave. La oración, cuando se comprende y se utiliza adecuadamente, puede desatar milagros. Sin embargo, muchos no saben cómo utilizarla, la tienen en sus manos pero la dejan olvidada, sin aprovechar su verdadero poder. Hoy quiero revelarte los principios que convierten una simple oración en un vínculo directo con el Creador del universo. Vamos a explorar lo que las Escrituras nos enseñan sobre este regalo. En el libro de Samuel, capítulo 1, versículo 27, Ana oró con todo su ser y Dios le concedió el deseo de su corazón. No fue la cantidad de palabras lo que movió a Dios, sino la autenticidad y fe de su corazón. Este ejemplo nos muestra que cuando oramos, desde lo más profundo, con fe sincera, Dios nos escucha. En este video te llevaré a descubrir cómo puedes desbloquear el auténtico poder de la oración, y te aseguro que cambiará por completo tu percepción de lo que significa orar. Vamos a comenzar por lo básico. ¿Qué es realmente la oración? Quizás pienses que es solo un momento para hablar con Dios, para pedirle algo o agradecerle por las bendiciones del día. Pero la verdad es que es mucho más que eso. La oración es un canal directo entre tú y el Creador de todo lo que existe. Reflexiona sobre esto. El Dios que formó las montañas, las estrellas y conoce cada detalle de tu vida, te invita a comunicarte con Él directamente. No es un simple monólogo, es un diálogo vivo y dinámico con el Creador. En Éxodo capítulo 33, versículo 11, vemos que el Señor hablaba con Moisés como un amigo. Moisés entendió el valor de la oración, no solo para expresar sus peticiones, sino también para escuchar y recibir dirección de Dios. ¿Y por qué la oración es tan poderosa? Porque cuando oras, alineas tu corazón con la voluntad de Dios. La verdadera oración no se trata de usar palabras bonitas o seguir una fórmula, se trata de entregarte sinceramente a Dios, buscando no solo tus propios deseos, sino los suyos. En Mateo capítulo 6, versículo 6, Jesús nos enseña que cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora en secreto, porque tu Padre, que ve en lo oculto, te recompensará. El poder de la oración no reside en el lugar o la postura, sino en la sinceridad de tu corazón y tu disposición para escuchar la voz de Dios. Así que, ¿por qué es tan poderosa la oración? Porque es el medio por el cual el poder de Dios se manifiesta en tu vida. Cuando oras con fe, confiando en que Dios puede hacer lo imposible, liberas su poder para que actúe en tus circunstancias. La oración tiene el poder de transformar lo ordinario en extraordinario, trayendo lo divino a lo terrenal y haciendo que lo que parecía inalcanzable se vuelva una realidad. Por eso, cuando comprendemos el verdadero poder que reside en la oración, nuestras vidas comienzan a cambiar. No es por nuestra fuerza o méritos, sino porque el Dios al que servimos es todopoderoso y fiel para responder a cada oración sincera y llena de fe. Ahora que has entendido la magnitud de la oración, es crucial que juntos examinemos los obstáculos que pueden impedir que nuestras oraciones sean tan poderosas como deberían. Estos obstáculos no siempre son evidentes. A menudo se esconden en rincones de nuestras vidas que no revisamos con frecuencia. Sin embargo, al exponerlos, podemos superarlos y liberar el verdadero poder de la oración. Uno de los principales obstáculos es la falta de perdón. El resentimiento es como una raíz amarga que puede crecer profundamente en nuestro corazón, comenzando con una pequeña ofensa, un malentendido o incluso una traición. Si no se resuelve, ese rencor se convierte en amargura y con el tiempo afecta nuestra capacidad para orar con efectividad. Te preguntas cómo impacta esto en tus oraciones. Jesús nos da la respuesta en Marcos capítulo 11, versículos 25 y 26. Cuando oremos, si tenemos algo contra alguien, debemos perdonarlo. El perdón es el fundamento del amor de Dios y está en el centro del Evangelio. Sin perdón bloqueamos el flujo de gracia y amor divino en nuestras vidas. Imagina una presa deteniendo el cauce de un río. El agua se acumula, pero el río no puede seguir su curso. De manera similar, la falta de perdón bloquea el fluir de la gracia de Dios en nuestras vidas. El rencor impide que nuestras oraciones sean plenas y poderosas,
atrapando nuestro corazón en resentimientos que nos limitan espiritualmente. Además, la falta de perdón afecta nuestra relación con Dios. ¿Cómo podemos esperar que Dios nos perdone si no estamos dispuestos a perdonar a los demás? En la oración del Padre Nuestro, Jesús nos enseña en Mateo capítulo 6, versículo 12, «Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores». El perdón que recibimos de Dios está directamente relacionado con el perdón que ofrecemos. Es esencial hacer un examen de conciencia y preguntarnos, ¿hay alguien a quien aún no he perdonado? ¿Estoy guardando algún rencor? Si la respuesta es sí, es momento de liberar a esa persona y permitir que el perdón de Dios fluya en tu vida. Otro obstáculo que puede disminuir la eficacia de nuestras oraciones es no estar alineados con la palabra de Dios. A menudo oramos por lo que queremos sin considerar si esos deseos están en armonía con la voluntad divina revelada en las Escrituras. La Biblia es la guía que nos muestra lo que Dios desea para nosotros y nos ayuda a medir nuestras peticiones conforme a su voluntad. Para que nuestras oraciones tengan el poder de transformar nuestras vidas, debemos ser sinceros y liberar cualquier resentimiento que llevemos en el corazón. Solo entonces podremos experimentar el verdadero potencial de la oración. Si has respondido que sí, entonces ha llegado el momento de liberar a esa persona y permitir que el perdón de Dios fluya en tu vida. Otro obstáculo que a menudo pasa desapercibido, pero que puede impactar significativamente la efectividad de nuestras oraciones, es la falta de alineación con la palabra de Dios. Muchas veces pedimos cosas que deseamos, pero no reflexionamos si esas peticiones están en consonancia con lo que Dios ha revelado en su palabra. La Biblia es la expresión de la voluntad de Dios para nosotros, y debe ser la guía que usamos para evaluar nuestros deseos y peticiones. Por ejemplo, podrías estar orando con mucho fervor por un ascenso en el trabajo o por una nueva relación, pero no te has detenido a pensar si esas peticiones están alineadas con los principios bíblicos. ¿Será que ese ascenso te alejará de tu familia o de tu relación con Dios? ¿O esa relación te acercará a Él o te apartará de su camino? En el Salmo 119, versículo 105, se nos dice, «Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero». La palabra de Dios nos brinda claridad y sabiduría, mostrándonos lo que es correcto y lo que no. Cuando nuestras oraciones están alineadas con la Biblia, estamos orando conforme a su voluntad, lo que nos da la certeza de que Él nos escuchará. En 1 de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15, leemos, «Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios nos oye en cualquier cosa que pidamos, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido». Esto significa que la clave para una oración efectiva es buscar primero la voluntad de Dios a través de su palabra y luego hacer nuestras peticiones en armonía con ella. Por ejemplo, en lugar de orar únicamente por éxito o prosperidad, podemos orar para que Dios nos dé las habilidades necesarias para cumplir su voluntad en cualquier circunstancia que enfrentemos. O, en lugar de pedir solo protección física, podríamos pedir fortaleza espiritual para resistir las tentaciones y superar los desafíos que se presenten. Al orar de esta manera, no solo estamos expresando nuestros deseos, sino también entregándolos a la voluntad de Dios, confiando en que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Finalmente, hay un tercer obstáculo que frecuentemente pasa inadvertido: la falta de concentración. Vivimos en una era llena de distracciones constantes. Nuestros teléfonos, computadoras, redes sociales e incluso nuestras propias preocupaciones nos distraen durante la oración. Tal vez te has dado cuenta de que comienzas a orar y pronto tu mente divaga hacia otras cosas como tareas pendientes, conversaciones que tuviste o preocupaciones sobre el futuro. Jesús nos instruye claramente sobre cómo debemos acercarnos a Dios en oración. En Mateo capítulo 6, versículo 6 nos dice, «Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará». Esta instrucción no se refiere únicamente a encontrar un lugar físico tranquilo, sino también a crear un ambiente mental y emocional donde podamos enfocarnos completamente en Dios. La falta de concentración puede convertir nuestras oraciones en un ritual vacío, donde decimos palabras pero nuestro corazón y mente están en otra parte. Para combatir esto, es útil desarrollar hábitos que nos ayuden a mantener la concentración en la oración. Un buen comienzo es dedicar unos minutos en silencio antes de orar, pidiendo a Dios que calme nuestra mente y nos ayude a enfocarnos en Él.
También es recomendable utilizar la Biblia durante la oración, permitiendo que las Escrituras guíen nuestras palabras y pensamientos. Esto no solo ayuda a mantener el enfoque, sino que también asegura que nuestras oraciones estén alineadas con la palabra de Dios. Llevar un diario de oración puede ser una excelente manera de mantener el enfoque. Al escribir tus oraciones, organizas mejor tus pensamientos y te mantienes comprometido con lo que le estás comunicando a Dios. Además, al revisar tus oraciones anteriores, podrás ver cómo Dios ha respondido y cómo te ha guiado a lo largo del tiempo, lo que fortalecerá tu fe y mantendrá tu mente enfocada en Él. Los obstáculos como la falta de perdón, la desalineación con la palabra de Dios y la distracción son más que desafíos. Son barreras que pueden debilitar el poder de nuestras oraciones. Sin embargo, reconocer estos obstáculos es el primer paso para superarlos. Al exponerlos y pedirle a Dios que te ayude a vencerlos, estarás abriendo la puerta a una vida de oración más profunda, más efectiva y gratificante. Recuerda que Dios anhela que te acerques a Él con sinceridad y un corazón abierto. Él está listo para ayudarte a superar cualquier obstáculo que esté interfiriendo con tu relación con Él. A medida que te comprometes a trabajar en estas áreas, notarás una transformación, no solo en tu vida de oración, sino también en tu caminar diario con Dios. El poder de la oración está a tu disposición, pero es necesario remover esas barreras para experimentarlo plenamente. Ahora que hemos discutido los obstáculos que pueden debilitar la oración, es momento de profundizar en los principios que hacen que una oración sea verdaderamente poderosa. Estos principios no son fórmulas mágicas, sino enseñanzas bíblicas que pueden cambiar tu vida de oración de una manera extraordinaria. El primer principio es la fe inquebrantable. La Biblia nos enseña repetidamente que la fe es fundamental para agradar a Dios y para que nuestras oraciones sean efectivas. En la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 6, se nos dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. La fe es el motor que impulsa nuestras oraciones hacia el trono de Dios. Pero, ¿qué significa realmente tener fe? No se trata solo de creer en la existencia de Dios, sino de confiar plenamente en su capacidad y voluntad para responder a nuestras oraciones. La fe es una confianza absoluta en la bondad, el poder y la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas. Cuando oramos con fe, no solo deseamos que algo suceda, sino que confiamos en Dios, creyendo que Él puede hacer lo imposible. Jesús nos dio un ejemplo claro del poder de la fe en el Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículos 22 al 24. Tengan fe en Dios. Les aseguro que si alguien le dice a este monte, quítate de ahí y arrójate al mar, y no duda en su corazón, sino que cree que sucederá lo que dice, se le concederá. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración, y lo obtendrán. Este pasaje no habla de manipular la realidad con palabras, sino de una verdad profunda. Cuando oramos con fe genuina, Dios responde. La fe no solo implica creer que Dios puede hacer algo, sino también confiar en que Él hará lo que es mejor para nosotros, incluso si no es lo que inicialmente esperábamos. Es confiar en que, sin importar las circunstancias, Dios está en control y que Él hará que todas las cosas cooperen para nuestro bien. Recuerda a Abraham, conocido como el padre de la fe. En la carta a los Romanos, capítulo 4, versículo 20, Pablo dice que Abraham no dudó de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en su fe y dio gloria a Dios, a pesar de que su avanzada edad y la esterilidad de Sara parecían imposibilitar lo prometido. Abraham confió en que Dios era fiel para cumplir lo que había prometido. Para aplicar este principio en tu vida, comienza a orar con una fe renovada. No permitas que las circunstancias o el tiempo sin respuestas visibles debiliten tu confianza en Dios. Recuerda que la verdadera fe no se rinde, incluso cuando los resultados no llegan de inmediato. Sigue confiando, sigue orando, y ten la certeza de que Dios está trabajando, incluso cuando no lo puedas ver. El segundo principio para una oración poderosa es la sinceridad del corazón. Dios no se impresiona con palabras vacías ni con oraciones repetidas sin sentido. Él busca que nos acerquemos a Él con un corazón genuino. En el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 7, Jesús nos advierte sobre las oraciones mecánicas. Y al orar, no usen repeticiones sin sentido como los gentiles, que creen que serán escuchados por sus muchas palabras. Jesús no criticaba la repetición en sí, sino la idea de que decir más palabras o usar frases especiales podría influir en Dios.
En su lugar, nos llama a orar con un corazón sincero y abierto. La sinceridad en la oración se refleja en la vida de David. En sus salmos, él expresaba sus sentimientos más profundos y no ocultaba sus miedos, dudas o sufrimientos. En el Salmo 51, después de su pecado con Betsabé, David ora: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí». Sabía que Dios deseaba la verdad en lo profundo, y que una oración genuina era más valiosa que cualquier sacrificio externo. Ser sincero significa que no tienes que ocultar tus debilidades o errores. Dios ya conoce todo y desea que nos acerquemos tal como somos. Cuando oramos con sinceridad, permitimos que Dios trabaje en nuestra verdadera esencia, no en la imagen que a veces queremos proyectar. Esto profundiza nuestra relación con Él y le permite moldearnos según su voluntad. Para desarrollar esta sinceridad en la oración, es útil tomar un momento antes de comenzar a reflexionar sobre lo que realmente está en tu corazón. Sé honesto con Dios acerca de tus luchas y miedos. No hay nada que Él no sepa ya, así que en lugar de ocultar tus preocupaciones, usa la oración como un espacio para compartirlas abiertamente. A medida que te vuelvas más sincero en tus oraciones, notarás una mayor profundidad en tu relación con Dios y más claridad en cómo Él está obrando en tu vida. El tercer principio es la persistencia. Muchas veces oramos una o dos veces por algo, y si no vemos resultados inmediatos, nos desanimamos. Sin embargo, la Biblia nos enseña la importancia de ser perseverantes en la oración, incluso cuando las respuestas tardan en llegar. Jesús nos presenta la parábola de la viuda persistente en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículos 1 al 8. En esta historia, una viuda busca justicia y sigue acudiendo al juez, quien la ignora una y otra vez. Pero ella no se da por vencida, y finalmente el juez le concede lo que pide, no por compasión, sino por su insistencia. Jesús concluye: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Tardará en responderles? Lucas 18:7. Esta parábola nos enseña que la persistencia en la oración es una señal de fe, no de duda. Al continuar orando, a pesar de no ver resultados inmediatos, demostramos nuestra confianza en que Dios nos escucha y responderá en su tiempo perfecto. Además, la persistencia en la oración nos transforma. A veces, Dios usa ese periodo de espera para trabajar en nuestros corazones, enseñándonos a confiar en Él a un nivel más profundo. El apóstol Pablo también nos exhorta a ser constantes en la oración. En la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 18, nos dice: «Oren en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos». Pablo comprendía que la vida cristiana es una travesía que requiere constancia, especialmente en la oración. Mantener una oración persistente nos conecta con Dios, incluso en los momentos difíciles, y nos otorga la fuerza necesaria para seguir adelante. Para poner en práctica este principio, comprométete a no rendirte en tus oraciones y evalúa áreas de tu vida en las que has estado pidiendo algo a Dios. Si aún no has recibido una respuesta, continúa orando, recordando que Dios actúa en su propio tiempo y conoce el panorama completo. Su respuesta puede no ser inmediata, pero llegará en el momento perfecto y será lo que realmente necesitas. Llevar un diario de oración donde registres tus peticiones y las respuestas que recibes con el tiempo, no solo fortalecerá tu fe, sino que también será un testimonio de la fidelidad de Dios. El siguiente secreto es la conformidad con la voluntad de Dios. Muchas veces nos acercamos a Él con nuestras listas de deseos, esperando que cumpla nuestras demandas tal como las presentamos. Sin embargo, la verdadera oración poderosa busca alinear nuestros deseos con los de Dios, reconociendo que Él sabe lo que es mejor para nosotros. En la primera carta de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15, leemos: «Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que nos oye en todo lo que le pedimos, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido». La clave está en orar conforme a su voluntad, porque cuando lo hacemos, tenemos la certeza de que nuestras oraciones serán respondidas. Pero, ¿cómo podemos conocer la voluntad de Dios? La respuesta se encuentra en su palabra y en nuestra relación íntima con Él. La Biblia es la revelación escrita de su voluntad, y cuanto más la estudiamos, más comprendemos lo que Él desea para nuestras vidas. Además, a través de la oración y la comunión con el Espíritu Santo, podemos discernir la dirección de Dios para situaciones específicas. Jesús nos dio el ejemplo perfecto de sumisión a la voluntad de Dios en el huerto de Getsemaní, la noche antes de su crucifixión. En Lucas capítulo 22,
versículo 42, Jesús oró: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. A pesar de enfrentar un sufrimiento inminente, Jesús confió en el plan de Dios, sabiendo que era mayor que su deseo de evitar el dolor. Esta entrega total a la voluntad de Dios es lo que hace que la oración sea verdaderamente poderosa. Para aplicar este principio en tu vida, comienza tus oraciones buscando primero la voluntad de Dios antes de presentar tus peticiones. Pide a Dios que te revele su voluntad para cada situación y busca en las Escrituras para que su palabra guíe tus oraciones. A medida que te alinees más con la voluntad de Dios, notarás que tus oraciones se vuelven más centradas y eficaces. El último secreto es la oración en el nombre de Jesús. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 13 y 14, Jesús nos hace una promesa sorprendente: todo lo que pidan en mi nombre yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si piden algo en mi nombre, yo lo haré. Pero, ¿qué significa orar en el nombre de Jesús? No se trata simplemente de añadir una frase al final de nuestras oraciones. Orar en su nombre significa invocar su autoridad y carácter, orando con la certeza de que Él intercede por nosotros ante el Padre. También implica que nuestras oraciones estén alineadas con su voluntad y naturaleza. Esto significa que nuestras oraciones deben reflejar el corazón de Cristo, buscar la gloria de Dios, el bienestar de los demás y el avance del reino de los cielos. Cuando oramos en el nombre de Jesús, nos unimos a Él en su misión y propósito, lo que hace que estas oraciones sean poderosas y efectivas. En el libro de los Hechos, vemos a los apóstoles orando con gran autoridad en el nombre de Jesús. Por ejemplo, Pedro y Juan, al encontrarse con un hombre que no podía caminar a las puertas del templo, dijeron: No tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Hechos capítulo 3, versículo 6. Al instante, el hombre fue sanado. Esta es la autoridad que poseemos cuando oramos en el nombre de Jesús, una autoridad capaz de traer sanación y liberación. Para aplicar este principio en tu vida, recuerda que orar en el nombre de Jesús no es simplemente una fórmula, sino una posición de fe y autoridad. Oras como representante de Cristo, reflejando su carácter y propósito. Asegúrate de que tus oraciones estén alineadas con el corazón de Jesús, buscando siempre la gloria de Dios y el bien de los demás. Ora con la certeza de que en el nombre de Jesús tus palabras tienen el poder para transformar realidades. Al aplicar estos principios en tu vida, fe inquebrantable, sinceridad de corazón, persistencia, conformidad a la voluntad de Dios y orar en el nombre de Jesús, estarás desbloqueando un nuevo nivel de poder e intimidad en tu vida de oración. Tu oración dejará de ser una lista de deseos o una mera obligación religiosa y se convertirá en un diálogo vivo y transformador con el Creador del universo. Recuerda que la oración es un intercambio, no un monólogo. Mientras oras, permanece atento a la voz de Dios. Él puede responder de maneras que no esperas, por lo que es fundamental estar dispuesto a escuchar y obedecer. A medida que practiques estos principios, notarás que tus oraciones no solo afectarán tus circunstancias, sino que también te transformarán, ayudándote a asemejarte más a Cristo. Nunca subestimes el poder de la oración. Jesús dijo en Mateo capítulo 21, versículo 22, si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Este es el verdadero poder de la oración. Ahora que comprendes la importancia de estos principios para una oración poderosa, es el momento de hablar sobre cómo hacer de la oración un hábito diario en tu vida. La oración no debería ser algo que se practica ocasionalmente o solo en momentos de crisis, sino una disciplina constante que te sostiene y fortalece cada día. ¿Cómo podemos desarrollar este hábito y convertirlo en una parte esencial de nuestra rutina diaria? Uno de los secretos para lograrlo es establecer un horario fijo para orar. Así como tienes tiempos designados para comer o trabajar, es importante reservar un momento específico para conectarte con Dios en oración. Puede ser por la mañana, al comenzar el día, o por la noche, antes de dormir. Lo importante es encontrar un horario que funcione para ti y ser constante. Tomemos como ejemplo a Daniel, en el Antiguo Testamento. Era un hombre de oración, y la Biblia nos dice que tenía el hábito de orar 3 veces al día, incluso cuando esto ponía su vida en peligro. En Daniel capítulo 6, versículo 10, leemos: Cuando Daniel supo que el decreto había sido firmado, entró en su casa y con las ventanas abiertas hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, oraba y daba gracias a su Dios como lo hacía antes. Daniel no permitió que las circunstancias o las presiones del día lo apartaran de su rutina de oración.
porque sabía que su fuerza y sabiduría provenían de su constante comunión con Dios. Para aplicar esto en tu vida, asegúrate de reservar momentos específicos para orar diariamente. Comienza eligiendo un momento específico y comprométete a orar diariamente en ese instante. Aunque al principio puede ser solo 10 o 15 minutos, lo más importante es ser constante. A medida que mantengas este compromiso, notarás que la oración se convierte en una parte natural e indispensable de tu día. Además de fijar un horario, es clave crear un espacio dedicado a la oración. Puede ser un rincón tranquilo en tu hogar, una habitación en silencio o incluso un lugar al aire libre donde te sientas en paz y conectado con Dios. Contar con un sitio específico para orar facilita un ambiente adecuado para enfocarte y acercarte a Dios, alejándote de las distracciones diarias. Jesús también buscaba lugares apartados para orar. En Lucas capítulo 5, versículo 16, se menciona: pero él se retiraba a lugares desiertos y oraba. Así entendemos la importancia de alejarnos del ruido de la vida cotidiana para encontrar comunión con el Padre. Al igual que Jesús, establecer un espacio especial para la oración puede ayudarte a preparar tu mente y corazón para ese encuentro íntimo con Dios. Para aplicar esto, elige un lugar en tu hogar donde te sientas cómodo y puedas estar a solas con Dios. Puede ser un rincón del cuarto, una silla especial o incluso una esterilla de oración. Puedes decorar este espacio con elementos que te ayuden a concentrarte, como una Biblia, un diario de oración, una vela o una cruz. Lo esencial es que al entrar en este lugar sientas que estás en la presencia de Dios. Otra forma de hacer que la oración sea un hábito diario es integrar la lectura y la meditación en la palabra de Dios durante tus momentos de oración. La Biblia es la principal forma en que Dios nos habla, y usar las Escrituras como base de nuestras oraciones nos ayuda a alinear nuestros deseos con la voluntad de Dios. En Jeremías capítulo 29, versículo 11, Dios nos dice: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Orar basándonos en versículos como este nos recuerda las promesas de Dios y nos ancla en su palabra, especialmente en momentos de duda o dificultad. Para aplicar esto, comienza leyendo un pasaje de la Biblia antes de orar. Reflexiona en lo que has leído y deja que las Escrituras guíen tus oraciones. Por ejemplo, si has leído sobre la paz de Dios, pídele que esa paz gobierne tu corazón y tu mente. Si has leído sobre el amor de Dios, ora para que Él te ayude a amar a los demás como Él lo hace. Al orar con la palabra de Dios como fundamento, estarás construyendo tus oraciones sobre una base firme y segura. Es vital tener un tiempo fijo para la oración, pero también es importante aprender a orar a lo largo del día. El apóstol Pablo nos exhorta a orar sin cesar en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17. Esto no significa que debamos estar siempre de rodillas, sino que debemos mantener una actitud constante de oración, conversando con Dios en cada circunstancia. Puede ser algo tan sencillo como agradecerle por un bello día mientras caminas, o pedir su ayuda antes de una reunión importante. Para aplicar esto, empieza a incorporar pequeñas oraciones en tu rutina diaria. Al despertar, agradece a Dios por un nuevo día. Durante tu trayecto al trabajo, pide por protección y sabiduría. Antes de dormir, reflexiona sobre tu día y entrega tus preocupaciones a Dios. Estas pequeñas oraciones frecuentes mantendrán tu mente conectada con Dios y fortalecerán tu relación con Él. Finalmente, para hacer que la oración sea un hábito diario poderoso, es esencial buscar la guía del Espíritu Santo en tus oraciones. El Espíritu Santo es nuestro consolador y guía, y nos ayuda a orar conforme a la voluntad de Dios, incluso cuando no sabemos qué decir. Como dice Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos orar como conviene. Pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Esto significa que, incluso en los momentos de confusión o agobio, el Espíritu Santo se pone a nuestro lado y guía nuestras oraciones, alineándolas con la voluntad de Dios. Para aplicar esto en tu vida, comienza cada oración pidiendo la guía del Espíritu Santo. Pídele que te muestre qué orar, cómo hacerlo y que te ayude a escuchar la voz de Dios. A medida que te vuelvas más receptivo a la dirección del Espíritu, tus oraciones se ajustarán mejor al corazón de Dios y su efectividad aumentará. A lo largo de este video, hemos explorado juntos secretos y prácticas que pueden convertir tu vida de oración en una fuente poderosa y constante. La oración no es solo un ritual,
sino el fundamento de tu relación con Dios, donde encuentras dirección, paz y fortaleza para enfrentar los desafíos diarios. Recuerda que la oración es un diálogo, no un monólogo. Es una oportunidad para escuchar a Dios y alinear tu vida con su voluntad. Este regalo precioso que Dios nos ha dado no solo transforma nuestras circunstancias, sino que también nos cambia desde adentro. A medida que practiques la oración de manera diaria, prepárate para ver la mano de Dios actuando en tu vida de formas sorprendentes y milagrosas. Sé constante, perseverante y sincero en tus oraciones, y verás cómo esta práctica puede traer paz en medio de las tormentas, esperanza en tiempos inciertos y una profunda intimidad con el Creador. Que este viaje de oración sea un camino de crecimiento espiritual donde puedas experimentar el poder y la presencia de Dios de manera más real y tangible cada día. Recuerda que la oración es la llave que abre las puertas del cielo y trae lo sobrenatural a tu vida. Mantén esa llave en tus manos y úsala con fe, sabiendo que Dios siempre está dispuesto a escuchar y responder. Que tu vida sea transformada por el poder de la oración y que, a través de ella, puedas vivir plenamente el propósito que Dios tiene para ti. Espero sinceramente que hayas disfrutado de este video y que haya sido una bendición para tu vida. Te animo a compartir este mensaje. Piensa en 1, 2 o 3 personas que puedan necesitar escuchar estas palabras hoy. Envíales este mensaje, porque Dios puede estar queriendo usarte para tocar y transformar sus vidas. No olvides suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Tu apoyo es fundamental para que sigamos compartiendo la palabra de Dios y alcanzando más almas. Que Dios bendiga abundantemente tu vida. Y hasta el próximo video. Que Dios te acompañe.